Hemos sido llamados para avanzar. Tenemos que avanzar en cada área de nuestra vida, con nuestra familia, en nuestro trabajo, a nivel profesional, con la comunidad. Así que Dios nos está llamando a ese proceso de alcanzar la bendición, las múltiples bendiciones que Él tiene para nosotros. Pero de repente vemos a nuestro alrededor que hay apatía, que a veces hay desánimo, que las personas no tienen un propósito, que no tienen metas por alcanzar. Y no solamente lo vemos con las personas que no conocen de Cristo, sino también con los hermanos de la fe. Y entonces nos podemos preguntar, ¿qué pasa? ¿Por qué no estamos avanzando? ¿Qué es eso que nos impide avanzar? Bueno, esta plática, esta palabra, incluso el título, viene de esta cita bíblica que les quiero compartir. Si quieren seguirme, va a estar en su pantalla o abran sus Biblias. Está en Filipenses 3, 13, 14. Dice: no, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al fin de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Aquí Pablo, el apóstol Pablo, les está hablando en su carta a los filipenses. Y bueno, recordemos quién fue Pablo. Pablo perseguía a los cristianos, los encarcelaban, los mataban. Y un día, camino a Damasco, Pablo tuvo un encuentro con Dios. A partir de ahí, la vida de Pablo cambió completamente. Fue un cambio radical en su vida. Si Pablo se hubiese quedado en lo que había hecho, pues no hubiese podido avanzar. No hubiese podido alcanzar esas promesas que Dios tenía para él. Y esas promesas son las mismas que Dios tiene para ti y tiene para mí. Entonces, si retomamos la cita, vemos cómo Pablo aquí nos está enseñando a que en la vida hay un proceso. Dice: no lo he logrado. Y hermanos, déjenme decirles que siempre tenemos que ir a más, siempre tenemos que mejorar. Nunca vamos a alcanzar la perfección de nuestro Dios, de Cristo Jesús. Sin embargo, Dios nos ha llamado a ser santos, a querer alcanzar ese grado de santidad para el cual Dios nos llama, y estamos en ese proceso. Por eso aquí Pablo es muy claro y dice: no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. ¿Y en qué se concentró Pablo? Olvido el pasado. ¿Creen ustedes la culpa que sentía Pablo por tantas muertes que hubo de haber perseguido a cristianos? Pero él, si quería alcanzar ese premio celestial, él tenía que olvidar su pasado, ¿sí? Olvido el pasado, dice, y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Tú tienes que fijar la mirada en lo que hay por delante, lo que quieres alcanzar. Tienes que fijarte metas, fijarte objetivos y tener la mirada puesta en Jesús, en lo que hizo Jesús, en lo que quiere Jesús para tu vida. Dice: y así avanzo hasta llegar al final de la carrera. ¿Cómo? Y así avanzo, dice Pablo. Solamente así podemos avanzar. Debemos de tener un objetivo hacia dónde llegar. No estar perdidos,
¿sí? No estar ajenos a lo que Dios me está hablando. Y así, entonces, vamos a recibir ese premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Bueno, es la introducción y vamos a ver qué quiere Dios hablarnos el día de hoy. Vamos a ver nuestro primer punto. Para poder avanzar, el primer punto del día de hoy es: sé libre de tu pasado. Tenemos que ser libres de nuestro pasado. Debemos de dejar las cosas atrás. Difícilmente vamos a avanzar si nosotros nos estamos enfocando en el pasado. Tenemos que dejar atrás lo que nos ha dolido. Tenemos que dejar atrás los rencores, los resentimientos, eso que nos ha lastimado. Debemos de dejarlo atrás. Y no nada más dejar atrás lo que nos hicieron en el pasado, sino también lo que hemos hecho, ¿sí? Que son dos cosas, y a veces más difícil dejar lo que hemos hecho, ¿no? Lo que nos corresponde a nosotros, porque le daremos cuentas a Dios. Bueno, en Isaías 43:18 nos dice Dios: pero olvida todo eso, no es nada comparado con lo que voy a hacer. En otra versión nos dice: olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado, ya no tenemos que vivir en el pasado. Si nosotros vivimos en el pasado, estamos estancados, no vamos a poder avanzar. Y es que el tiempo que estamos ocupando en estar pensando lo que me hicieron, lo que dejé de hacer, lo que pude haber hecho o lo que yo hice mal, nos está absorbiendo el tiempo, un tiempo valioso en el que yo podría estar fijando la mirada hacia otro punto y avanzar. Entonces, hermanos, ¿cómo vamos a dejar el pasado atrás? Porque es un pasado que a veces nos puede atormentar. Pero miren, en ocasiones, hasta por cosas mínimas, estamos trayendo a la memoria que si mi hermano, o que si mi tío, o que si mi papá me dijo esto que me lastimó mucho y aquí lo traigo, y entonces estoy guardando ese resentimiento. Ese resentimiento nos agota, ese resentimiento no nos da la libertad. Así que podemos decir, tenemos que dejar eso atrás, pero a veces es muy difícil y podemos pensar en otras cosas, como por ejemplo, ¿cómo voy a poder dejar atrás y olvidar? ¿Cómo voy a poder superar un abuso, la violencia intrafamiliar? ¿Cómo voy a poder perdonar algo que nos dañó y que nos duele todavía en el corazón? Hermanos, pues yo les digo, sí se puede. Con Cristo todo se puede, y por eso existe el perdón. Nosotros tenemos que perdonar, debemos perdonar. Cuando pensamos que es algo muy difícil de hacer, tenemos que recordar, porque a veces pues no lo sentimos hacer, ¿no? Me hizo tanto daño. ¿Cómo puedo perdonar una violación? ¿Cómo puedo perdonar algo grave, algo terrible? El pecado, pecado es, hermanos. Y no importa que sea tan grande o que sea chiquito, Dios nos perdonó por todo lo que hicimos, y Él nos está llamando a que perdonemos. Cuando nos hieren, tenemos que perdonar. Si nos vuelven a herir, dice Dios, perdona. ¿Cuántas veces nos dice Dios que perdonemos? Hasta 70 veces 7. Y el decir 70 veces 7 quiere decir que debemos perdonar siempre.
Siempre que nos pidan perdón, debemos de perdonar. Y aun cuando no lo hagan, debemos de perdonar. Y les decía, no es fácil. Sin embargo, el perdón, déjenme decirles, es una decisión. A lo mejor no lo siento. Mi esposo me engañó en el pasado y es algo que yo no lo puedo soportar. Me dolió tanto que no puedo con eso. Yo te quiero decir que sí se puede y que debes de hacerlo para bien tuyo y también de quien te hizo el daño. Porque si nosotros queremos ser perdonados, debemos de perdonar. Porque nosotros también cometemos errores y a veces sin pensarlo, a veces sin intención, podemos herir a otra persona y a veces ni siquiera nos dimos cuenta y por eso no pedimos perdón. Pero la otra persona se pudo haber sentido lastimado o lastimada y nosotros ni por enterados. Así que debemos de perdonar, debemos tomar la decisión de perdonar. ¿Es fácil? No, no es fácil, también lleva un proceso, pero tú tienes que decidirlo. ¿Cómo podemos hacer y llevar a la práctica el perdón? Ora por esas personas, bendícelas. Al bendecir, al orar, al desearles todo el bien, viene algo transformador a tu alma y bueno, terminas amando a esas personas. No solamente dejas de sentir rencor, o pueden decir algunos, es que lo odio, la odio. No, el odio no es para los hijos de Dios. Si tú quieres sentirte libre, tienes que perdonar. Debemos de dejar esa carga. Cuando nosotros no perdonamos y les digo, tenemos esos sentimientos, es como un costal que vamos cargando en la espalda y que no nos deja en paz. Pero cuando tú y yo perdonamos, esa carga ya no está. Te sientes ligero, te sientes libre y esa paz que sobrepasa todo entendimiento llega a tu vida. Así que debemos de perdonar hasta 70 veces 7. Pero aquí viene algo bien importante, perdonar a los demás. Pero lo más difícil es perdonarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Pues también se puede, hermanos. En Hebreos 10:17, acompáñenme con esta cita, después dice, nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Si Jesús ya te perdonó en la cruz, eres libre, siéntete libre de esa carga. Es muy difícil, les digo, es lo más difícil a veces perdonarnos por lo que hicimos. En alguna ocasión conocí a una persona, una mujer, que decía, es que esto yo no me lo puedo perdonar porque se provocó un aborto. Un aborto pues es una muerte, causas una muerte. Y esa muerte si es a tu hijo, pues imagínate cómo se sentía culpable. Pues yo te digo que aún el pecado más grande que tú hayas cometido, Jesús ya te perdonó. Jesús ya pagó el precio en esa cruz del Calvario cuando murió por ti y por mí. Y también, pues somos imperfectos, somos humanos y también seguimos pecando. A lo mejor ya no de igual manera. Los que conocemos a Jesús, los que lo recibimos en nuestro corazón, sabemos que Él nos dio la salvación. Y entonces queremos seguir en sus caminos, queremos hacer las cosas bien, no queremos volver a pecar más. Pero hermanos, somos imperfectos y a veces volvemos a pecar. Sin embargo, hay que ir con nuestro Padre,
pedirle perdón, y Él es grande en misericordia para perdonarnos, ¿sí? Dios ya pagó el precio. Tú tienes que retomar tu identidad y decir: Señor, yo sé que Dios te levantó de los muertos, tú resucitaste, tú moriste por mí en esa cruz, tú ya pagaste por mis pecados. Y entonces tienes que retomar tu identidad como hijo de Dios, como hija de Dios, y decir: Señor, yo te creo. Si no, ¿en dónde está nuestra fe? Libérate de tu pasado, quítate esa carga y perdónate. Perdónate, porque nueva criatura eres, dice la palabra. Las cosas viejas pasaron, he aquí todo es nuevo. En Cristo tenemos esperanza, en Cristo tenemos libertad. Así que, hermanos, si tú quieres avanzar en todas las áreas de tu vida, olvida tu pasado, libérate de ese pasado. Tienes que dejar atrás lo que te lastimó, lo que te ofendieron, lo que te hicieron y también lo que tú hiciste. Eres libre por la gracia de Dios, no porque lo merezcamos, pero Él ya pagó el precio en la cruz. Tanto es su amor por ti, por mí, que Dios dio a su único Hijo como ofrenda preciosa y sacrificio único. Dios ya no quiere más sacrificios, Él ya lo hizo todo, hermano. Tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios y debes de seguir adelante en el camino que Dios tiene trazado para ti. Porque Dios vino ¿a qué? A que tengamos vida y vida en abundancia. Así que toma esa palabra que Dios te da, toma ese regalo que Dios te dio en la cruz para ser salvo y para ser libre de todo pecado. Eres libre, hermano, no tienes por qué angustiarte más. Solamente así vamos a poder avanzar. En Juan 8, 31, 32 dice: Jesús le dijo a la gente que creyó en Él: ustedes son verdaderamente mis discípulos, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Quién es la verdad? Jesús es la verdad. Si conocemos a Jesús, Jesús nos da esa libertad. Jesús nos da la libertad para poder actuar en el rumbo que Él tiene, el propósito para cada uno de nosotros, y vamos a poder caminar en ese propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. La verdad los hará libres. Si Dios dice que perdonemos y lo hacemos, si seguimos sus mandamientos, pues entonces vamos a ser libres. ¿Sí? Nos damos cuenta de lo que dice su palabra. Bueno, pues, ¿qué más? Si ya somos libres del pasado, ¿qué más tenemos que hacer? Porque podemos ser libres del pasado, pero si nos quedamos estáticos, pues tampoco vamos a avanzar mucho. Ya tenemos un gran avance, por supuesto. Pero punto número 2. Conoce el corazón de Dios. Para avanzar debo seguir la palabra de Dios. Para avanzar debo conocer los mandamientos de Dios, porque los mandamientos de Dios son mi guía para poder actuar. ¿Sí? También debo de tener intimidad con Dios. Solamente así, teniendo esa intimidad con Dios, voy a poder saber qué es lo que Dios quiere. Solamente así podré escuchar su voz. Así que, hermanos, no nos apartemos de la palabra de Dios y de sus enseñanzas. Pero es otro punto importante, porque les decía en un principio, a veces vemos gente deprimida, gente sin rumbo,
Y es que a veces somos muy cómodos. A veces conocemos de Dios, sabemos lo que Él nos manda, pero no lo hacemos. Y a veces queremos como que adaptar lo que dice la palabra a lo que yo quiero oír. Y hay muchas enseñanzas, hermanos, falsas enseñanzas. Y aquí quiero decirles que no nos dejemos engañar por falsas enseñanzas. Hoy en día el enemigo quiere meterse, quiere ocupar nuestra vida, quiere desviarnos del camino correcto. Y lo vemos claramente en esta escritura, en 2 de Timoteo 4, 3 y 5, de 3 al 5. Dice: llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Pero ¿qué nos dice Dios? Esto es algo que acontece. Dice: pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Tenemos que ser fieles a Dios, a su palabra, a sus mandamientos. Debemos de llevar las nuevas buenas al mundo. Debemos de estar firmes en nuestra fe. ¿En quién creemos? ¿Quién es nuestro Padre? ¿Sí? Y solamente así podremos avanzar en el camino correcto, sin desviarnos ni a derecha ni a izquierda, sino ir por el camino correcto. Si queremos avanzar, debemos de seguir las enseñanzas. ¿Para qué complicarnos? Pueden venir muchos a decirnos muchas cosas, pero ¿sabes dónde está la verdad? En la palabra de Dios. No hay más. ¿Quieres conocer? ¿Quieres saber? ¿Quieres conocer el corazón de Dios? Lee la palabra, escúchalo en oración, ten intimidad con Él, ten una relación personal con tu Padre que te está esperando con los brazos abiertos. Solamente así vamos a avanzar por el camino correcto. Los que están inmersos en falsas doctrinas a veces piensan que van por ahí caminando, pero hermanos, tarde o temprano van a dar tumbos. El camino correcto es Jesucristo. Nadie llega al Padre si no es por medio de Cristo Jesús. Así que tómate fuerte de la palabra de Dios. Tienes que obedecer los mandamientos que Él nos da para poder avanzar. Punto número 3. Valora el tiempo. El tiempo es un recurso muy valioso que a veces no valoramos en toda su dimensión. Es un recurso el cual tenemos, pero a veces lo dejamos y es algo grave. Es algo grave porque miren, es tan valioso este recurso del tiempo que el tiempo pasa y no regresa. El tiempo, lo que tú ya no hiciste, ya no tienes oportunidad de regresar y volverlo a hacer. Lo que dejaste de hacer, ya pasó. Y bueno, cuando damos la vuelta a la hoja, cuando nos damos cuenta nuestros hijos ya crecieron y a veces estamos tan aferrados a nuestro pasado, por ejemplo, y no aprovechamos el ahora.
Dice por ahí, ¿no? Han escuchado que dicen, el pasado ya pasó, fue tiempo atrás, ya no puedes hacer nada. El futuro es algo incierto. No sabemos si vamos a llegar mañana, si no Dios nos llama a su presencia. Y dicen, solamente tenemos el hoy, el ahora, el presente. Por eso es un regalo, hermanos. Así que aprovechemos el tiempo, démosle el valor que tiene el tiempo y no lo desperdiciemos. ¿Qué dice la palabra acerca del tiempo? En Eclesiastés 3, 1 y 2 dice, hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo, un tiempo para nacer y un tiempo para morir, un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar. No por querer correr, jóvenes, los jóvenes, a veces esto me trae a la memoria a los niños, adolescentes, a los jóvenes que quieren crecer rápido, que se quieren comer el mundo, ¿verdad? Pero Dios dice que todo tiene un tiempo. No corras. Estás en un proceso, hablamos de que hay un proceso y tienes que pasar por ese proceso. No porque te adelantes es que tu vida va a estar mejor. Al contrario, muchas veces por querer ganar tiempo y por no hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, conforme a los mandamientos de Dios, terminamos mal. Por ejemplo, en un noviazgo, qué difícil entender que Dios te dice guárdate para tu esposo hasta que te cases. Pero muchos jóvenes no lo ven así. Es que es el amor, estoy enamorado, estamos enamorados y pues no hay nada malo, ¿no? En amarnos. Dios tiene tiempos para todo. Cuando tú te esperas, cuando tú en el momento en que te casas y dice la palabra, dice Dios, ya no son dos, sino son una persona. Hasta ese momento que tú estás en santo matrimonio, hasta entonces puedes tener relaciones sexuales. Y entonces, ¿sabes qué? Dios te bendice con hijos. ¿Cuántos niños vemos que por una relación de un poco tiempo en donde tuvieron relaciones y resulta la muchacha embarazada y entonces después hay hijos sin papás, están las mujeres solas criando a sus hijos? Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que cada niño, cada niña se forme en un hogar donde papá y mamá estén con ellos. A veces es difícil, ¿verdad?, seguir lo que Dios nos manda, pero si lo hacemos y no nos desviamos, les decía antes, ni a derecha ni a la izquierda, y caminamos como nos dice el Señor, nuestra vida será bendecida, hermanos. Y no porque Dios no nos perdone y Dios no nos condena. Recuerden que Dios, siempre que vamos a la cruz y pedimos perdón, Dios es misericordioso y nos perdona y nos da nuevas oportunidades. ¿Sí? Sus misericordias son nuevas cada mañana y nos da nuevas oportunidades para volver a empezar. Me equivoqué, dejo atrás mi pasado, le pido perdón a Dios y tengo que continuar. Yo tengo que avanzar. Bueno, pero ahora viene otra parte. ¿Cómo estoy administrando mi tiempo? Hablando del tiempo. A veces nos abrumamos porque no nos alcanza el tiempo.
tenemos tantas cosas que hacer. Tú tienes que fijar prioridades en tu tiempo, en tus actividades. Tienes que estar bien tú para poder dar de ti a los demás. Y entonces pregúntate, ¿qué estoy haciendo conmigo, en mi vida, con mi salud? ¿Me estoy alimentando adecuadamente con cosas saludables? ¿Estoy ocupando mi tiempo para hacer ejercicio? No sé, 3 veces a la semana, si no puedo hacerlo diario, me estoy ejercitando. Y es que a veces, hermanos, no ocupamos o no administramos el tiempo a cada cosa como debe de ser. A veces nos ocupamos mucho en el trabajo nos absorbe de sobremanera y estamos dejando de tener un tiempo valioso con la familia. Así que revisa, examina cómo está tu tiempo, cómo estás organizando tus tiempos, adminístralo. Generalmente en un trabajo estamos 8 horas. Para estar saludables también tienes que descansar bien, porque si no, después pues ya no rendimos lo necesario. Yo admiro a las mamás, ¿no? Que hemos tenido hijos chiquitos, porque a veces no se duerme bien, pero sin embargo Dios nos da las fuerzas para poder administrar esos tiempos y para poder rendir todo lo que tenemos que rendir. Pero bueno, son 8 horas las normales, ¿no? Que debemos de descansar. 8 horas en tu trabajo, 8 horas le dedicas al descanso, y las otras 8 horas, ¿qué estás haciendo? ¿Qué haces con tu familia? ¿Estás dedicándole tiempo a tus hijos para escucharlos, para saber sus necesidades? ¿Estás hablando y teniendo una comunicación adecuada con tu esposo, con tu esposa? Porque el matrimonio es muy importante. Hoy el enemigo está atacando mucho a los matrimonios y a las familias. Dedícale el tiempo necesario a cada cosa en tu vida. Por eso hay que establecer prioridades, porque a veces tienes que decidir. Tengo que decidir si ir a ver una película o estar con mi hijo al pendiente de él en su tarea. No sé, por ponerles un ejemplo. Establece prioridades. Y no te digo que es malo distraerse, al contrario, tenemos que también tener tiempos de distracción. Pero bueno, a lo que voy es que analicemos bien cómo estamos administrando nuestro tiempo, porque hay muchos distractores, hay muchas cosas que nos están distrayendo y están ocupando nuestro tiempo hoy en día. ¿Cómo qué cosas? El teléfono, las redes sociales. Y es que parece mentira, pero si tú entras a tu Face, no sé, los que tienen Instagram, no conozco mucho esa red social, pero por ejemplo en Facebook, a veces entras, ves alguna notificación, pero después ya te sale algún anuncio, y si lo empiezas a ver, te absorbe, y cuando te das cuenta ya estás ahí en el celular, en las redes, viendo cosas que la verdad ni edifican, y estás hasta más de 1 hora ahí viendo y contemplando pues lo que te están poniendo, que son cosas que por lo regular, si no es una buena receta, ¿verdad?, de cocina, a veces son cosas que pues ni nos interesan. Los chismes a veces, o porque
generalmente son chismes de los artistas. Para empezar, aunque fueran cosas verídicas, pues ¿para qué nos interesa saber de los artistas, de su vida privada? Y luego les digo, aparte, hasta mentiras pueden ser, ¿no? O prendes mucho la tele, estás viendo qué programas, ¿sí? Donde también nada más se comentan cosas así. Tienes que tener como un filtro para saber qué es lo que conviene y lo que no conviene ocupar tu tiempo. ¿En qué lo estás dedicando? Establece prioridades. Los hijos a veces se sienten solos. Los hijos a veces sienten que no son escuchados. ¿Por qué? Porque los papás a veces están muy ocupados en otras cosas, les decía, en el trabajo, en sus distracciones, que nos olvidamos de voltear a ver a los hijos, las necesidades que ellos tienen. Y entonces los hijos se sienten solos. Y si papá y mamá no nos escuchan, dicen los jóvenes, pues entonces yo necesito sentirme querido, sentirme protegido, pertenecer, me quiero sentir valorado, me quiero sentir amado, y muchas veces buscan en caminos incorrectos esas cosas. La aceptación, por ejemplo, de un grupo de jóvenes que pueden estarse dedicando a cosas no correctas, y entonces nuestros hijos se desvían porque no les estamos poniendo la atención adecuada. Dedícales tiempo a tus hijos. Aquí tengo un dato importante. La Organización Mundial de la Salud dice que la depresión es la principal causa de enfermedad y discapacidad de niños y niñas entre los 10 y 19 años. Imagínense, ya no adolescentes, niños de 10 años. Y las principales causas de muerte en ese grupo de edad son los accidentes de tránsito, el VIH-Sida y los suicidios. Da dolor, ¿verdad?, escuchar esto. En México, 3.6 millones de personas adultas padecen de depresión. Y también volvemos a lo mismo, ¿no? No tenemos una visión clara hacia dónde vamos, un propósito en la vida. No estamos tomados de la mano del Señor. Entonces, administra bien tu tiempo, dedícale a lo que tienes que dedicarle el mayor parte de ese tiempo. Y bueno, a veces también no somos la maravilla, nos equivocamos mucho, pero tenemos que retomar y cada día tratar de hacerlo mejor. Nuestro cuarto punto: esfuérzate y da siempre lo mejor. Esta cita que les voy a leer siempre me ha gustado mucho, está en Josué 1:9. Dice: mi mandato es: sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Una vez que tú ya tienes organizado tus tiempos y que estás dando prioridades, ahora sí, vamos a la acción, tenemos que avanzar. Dios quiere que seas pleno en cada área de tu vida. ¿Cómo vas a avanzar? Con esfuerzo. Esfuérzate, y dice la palabra, y sé valiente. Esfuérzate y da siempre lo mejor. El esfuérzate es algo muy importante. Si tú no te esfuerzas, si vives
en tu zona de confort, no vas a lograr las cosas. Tienes que esforzarte, tienes que dar más, tienes que dar esa milla extra para poder alcanzar lo que quieres lograr. Imagínense un atleta. Para poder obtener ese premio en las Olimpiadas, tuvo que esforzarse y levantarse a las 4 de la mañana para estar practicando, para estar nadando. Y el día que llegó la competencia, poderlo hacer porque tenía ya esa condición física para poder lograrlo y no cansarse ese día. Todo requiere un esfuerzo. Y ese esfuerzo, parte de ese esfuerzo es la perseverancia. Tú tienes que perseverar en lo que estás haciendo. Esfuérzate. Y vamos a ver, ¿cuáles son tus ámbitos de acción? ¿En dónde nos tenemos que esforzar? Porque podemos hablar de cosas esporádicas, hermanos. Así como les decía, bueno, pues se llevó la medalla de oro en la Olimpiada. Pero ese fue el resultado de su continuo esfuerzo, de su continua dedicación, de esa perseverancia que tuvo y de esa diligencia. Tenemos que ser diligentes, dejemos la negligencia a un lado. ¿Sí? ¿Cuáles son los ámbitos en los que tú te desarrollas? Porque déjenme decirles que de pequeñas cosas se van a lograr los grandes resultados que tú tienes que ver en tu vida. ¿Cuáles son tus ámbitos de acción? Tu familia, lo profesional, lo social, la comunidad, los amigos. En esos ámbitos nos desenvolvemos, ¿no? No descuides lo más importante. Dios te dio un esposo, Dios te dio una esposa, Dios te ha dado hijos. Si no eres casado y tú eres joven, Dios te ha dado una familia, te dio a tus padres. Entonces, esfuérzate y da siempre lo mejor en el ámbito en el que tú te estés desarrollando, con tu familia. ¿Cómo voy a dar lo mejor con mi familia? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Porque Dios me ha entregado eso y Dios me va a pedir cuentas de mi familia, ¿sí? Dios me va a pedir cuentas de lo que hice y de lo que dejé de hacer también. Y bueno, siempre nos debemos de basar en la palabra de Dios. Vamos a leer esta cita refiriéndonos a la familia, al ámbito familiar, que está en 1 Corintios 11:3. Dice: pero hay algo que quiero que sepan, la cabeza de todo hombre es Cristo, la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios. Hombre, te está hablando Dios. Toma tu posición. Toma tu autoridad. Tú eres la cabeza de tu esposa. Tú eres la cabeza de tu familia. Pero vas a dar fruto y vas a estar bien guiando a tu familia si tu cabeza es Dios. Tienes que agarrarte fuertemente de Dios, de su palabra, de lo que Él te dice. ¿Qué les dice a los esposos? Amen a sus esposas. Miren, a veces pensamos y damos por sentado que las mujeres ya saben, las que son casadas, que el esposo dice, pues si sabes que te amo, no tengo que decírtelo. Esposos, aunque ustedes sepan que ella lo sabe, ella lo quiere oír, díganselo. Mi amor, yo te amo mucho. Díselo. Tu esposa lo quiere oír. Tu esposa quiere esa confirmación. ¿Sí? ¿Y qué les dice a las esposas Dios? Esposa, respeta a tu esposo.
mujeres, respeten a sus esposos. Dios los puso ahí como cabeza de su familia. Denle su lugar. Es muy importante. Si nosotros seguimos estos principios de Dios, nos va a prosperar en familia. ¿Qué les dice a los hijos? Honren a sus padres. Honra a tu padre y a tu madre. Dice, y es el primer mandamiento con promesa, porque te irá bien y vivirás muchos años. Hijos, honren a sus padres. A veces los papás nos equivocamos, pero lo hacemos, los educamos con amor, haciendo lo que creemos que es mejor para ustedes. Así es que honra a tu padre, no importa si tu papá o tu mamá se equivoquen, porque muchas veces lo hacemos, ¿sí? Pero si tú los honras, ahí estará tu bendición, ¿sí? Y bueno, tenemos que hacer lo mejor con nuestra familia. Esposa, en lugar de ver las telenovelas, no ocupes tu tiempo en cosas que no te edifican. Mejor haz un rico guisado, el predilecto de tu esposo, y recíbelo con su comida favorita. Fíjense este punto, lo voy a retomar. ¿Qué decíamos? Esfuérzate y da siempre lo mejor. Esto de da siempre lo mejor nos está hablando de ofrecer. Y muchas veces nosotros queremos recibir. Es que mi esposo no me ha llevado al cine, es que mi esposo esto, es que mi esposo lo otro, y queremos estar recibiendo. Pero aquí dice, da lo mejor. Tú que estás dando, recíbelo con algo que a él le gusta. Esposo, ¿tú nada más estás demandándole a tu esposa? Oye, llega un día y dile, mi amor, vámonos a cenar. Te voy a invitar a un lugar bonito. O llégale con un regalo que sabes que a ella le gusta. Da lo mejor de ti, da lo mejor de ti. Tenemos que ser oferentes, no demandantes. Miren, dice algo aquí, que por ahí encontré y dije, se los voy a compartir. Si no te gusta lo que recibes, revisa lo que estás dando. Si no te gusta lo que recibes, revisa lo que estás dando. ¿Sí? Es la siembra y la cosecha. Lo que das, eso es lo que tú vas a recibir. Si tú das amor, se te va a regresar ese amor, hermano. No hay vuelta de hoja. Es una ley perfecta, ¿sí? Todo lo que sembramos, cosechamos. Así que, ¿qué estamos dando? ¿Qué le estamos dando a nuestros hijos? Amor, cuidados, protección. Hijo, ¿qué necesitas? ¿Estamos atentos a sus necesidades? ¿Estamos atentos a ver qué les preocupa a nuestros hijos? Tenemos que estar atentos para que no se desvíen. ¿Por qué hago mucho énfasis en esto? Porque la familia es la base de la sociedad. Si nosotros tenemos familias sanas, nuestra sociedad va a ser una sociedad sana. Tenemos que tener mucho cuidado y dedicarle mucho tiempo a nuestra familia, darle lo mejor a nuestra familia. Nuestros hijos están viendo nuestro ejemplo. Nuestros hijos nos escuchan, pero más que escucharnos, nos están viendo. ¿Qué estás naciendo, mis papás? Porque de eso es de lo que están aprendiendo. Así que tenemos que tener cuidado, poner atención en nuestra familia. Dios te lo entregó, Dios te entregó a ese hombre valiente, esforzado. Dios te entregó a esa ayuda idónea que es tu esposa. Valórala, valora a tu esposo.
Dios les dio esa bendición que son los hijos. Tienen que cuidarlos. Ustedes son los responsables de la educación de sus hijos, de esa educación en la fe. Háblales a tus hijos de Dios. Es lo mejor que puedes hacer. ¿Saben por qué? Nosotros nos podemos equivocar mucho. Nos podemos equivocar mucho, pero si tú enseñas a tu hijo a obedecer la palabra de Dios, si tú le enseñas a amar a Dios de grande, tu hijo no se va a desviar. Va a permanecer en la palabra de Dios. ¿Sí? Así que pon atención a tu familia. Tu familia te necesita. Tu familia te necesita. ¿Qué le estás dando? ¿Qué estás sembrando en tu familia? En lo profesional, ¿estás dando esa milla extra? Esfuérzate y da lo mejor siempre, dice. Da lo mejor siempre. A veces estamos cómodos en el trabajo. Esfuérzate. ¿Ya tienes un buen puesto? Pues actualízate, toma cursos. Dios te va a llevar a más. Dios te va a llevar a lugares de jefaturas, de direcciones. Dios te quiere en la cima. ¿Sí? Dios te quiere en la cabeza y no en la cola. Pero tienes que hacer un buen trabajo. O estás medio trabajando. Tienes que esforzarte en tu trabajo. Da siempre lo mejor. ¿Qué dice en respecto a esto? En Gálatas 6:4 dice: presta mucha atención a tu propio trabajo, porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás que compararte con nadie. A veces estamos más preocupados en qué hace nuestro compañero. Dedícate a lo tuyo, a hacer bien lo tuyo. No te tienes que comparar con nadie. Él tiene un puesto y tú tienes otro. Abriste un negocio, abre tu negocio temprano. No quieras que vaya a prosperar si te levantas a las 11 de la mañana y lo estás abriendo a las 12. Esfuérzate, da siempre lo mejor. Tú no eres el proveedor de tu casa, eres un estudiante. ¿Cómo manejar esto para los jóvenes a nivel profesional? No de trabajo, pero tienes que asistir a la escuela. Entonces da lo mejor como alumno, sé un buen estudiante. Tus papás están ahí esforzándose para que vayas a la escuela. Entonces estudia y sé el mejor de tu clase. Dios te llama a la excelencia. A nivel social, ¿qué nos dice la palabra? En Gálatas 6, versículos 9 y 10, dice: así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Hermanos, tenemos un compromiso con la sociedad, con la gente que nos rodea. Aquí dice, con nuestros hermanos de la fe, que aquí ya no sé si somos parte de lo social o de lo familiar, ¿no? Porque somos una familia en Cristo. ¿Sí? Tan importante como nuestra familia nuclear, también extendernos hacia nuestros hermanos de la fe. Si tu familia está bien, entonces tú vas a poder ayudar a la sociedad. Si tú estás bien en tu casa, en tu hogar, con tu familia, tú vas a poder dar lo mejor en tu vida profesional. Porque tienes el apoyo de una esposa, porque tienes el apoyo de un esposo. Y entonces, sin problemas, vas a poder dar lo mejor de ti en tu trabajo. Y entonces vas a tener mucho para dar también a la sociedad. De muchas formas se puede hacer.
no solo con ayuda económica, puedes ayudar a los más necesitados, también puedes ayudar con consejo, con una palabra. Lo mejor que podemos darles es compartirles de Dios, que conozcan a Jesús. Y punto número 5, descansa en Dios, confía en tu Padre. Hermanos, cuando ya hemos hecho lo que tenemos que hacer, cuando le estamos destinando el tiempo adecuado a cada cosa, cuando nos estamos esforzando y hemos sido valientes y hemos dado lo mejor de nosotros con excelencia en cada área donde Dios nos pone, entonces también podemos descansar en Dios y confiar en nuestro Padre. Porque, ¿saben? No somos perfectos, no nos abrumemos. Si hemos hecho a veces las cosas no como quisiéramos, de repente no hicimos las cosas correctamente. Miren, no hay familias perfectas, pero sí hay familias que buscan de Dios y se toman la mano de Él. Esas son las familias que permanecen, ¿sí? Así que cuando hagamos la tarea, podemos descansar en Dios, porque a veces, aunque nos esforcemos, puede haber momentos en que decimos, pues no estoy viendo los resultados que yo quiero todavía. Pero saben que todo es un proceso. Tú haz lo posible y déjale a Dios lo imposible, porque Él es un Dios que lo puede todo. Vamos a leer Salmo 121 del 1 al 3. Dice: levanto la vista hacia las montañas. ¿Viene de allí mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor, quien hizo el cielo y la tierra. Él no permitirá que tropieces. El que te cuida no se dormirá. Dios no duerme. Si Dios ve tu esfuerzo, Él estará ahí respaldándote. Él estará ahí recompensando. Y ¿saben qué? No quiero dejar pasar de contarles un pequeño cuento que en una conferencia que dio el director de Yakult, Carlos Casuga, comentaba en esta conferencia. Fíjense cómo es una comparación de cómo actúa Dios. Es un cuento que decía que había un bosque en donde vivían muchos animalitos y que de repente se produjo un incendio en el bosque. Y entonces todos los animales, ¿qué hicieron? Corrieron y se alejaron porque dijeron, vamos a morir, y se fueron. Solamente un gorrioncillo decía: yo voy a ir al río, yo quiero salvar este bosque porque el bosque me ha dado todo. Me ha dado a mi familia, me ha dado a mis amigos. Yo por este bosque vivo y soy feliz. Así que el gorrioncillo iba al río, mojaba sus alitas, regresaba al bosque donde estaba el incendio y aleteaba y dejaba caer 1 y 2 gotitas para tratar de apagar el incendio. Y entonces Dios, en su misericordia y su bondad, se apiadó del gorrioncillo y dejó caer una gran tormenta y apagó el fuego del bosque. Días más tarde, los animales regresaron al bosque y volvieron a vivir felices en ese bosque. Bueno, Dios es tu ayuda idónea. Si tú has dado tu mayor esfuerzo, si tú has dado lo mejor de ti y hay cosas que parecen imposibles, esas déjaselas a Dios. Descansa en Dios, porque Dios te va a ayudar a hacer posible lo que para ti es imposible, ¿sí? Y hermanos, lo último para terminar, les voy a leer en Salmo 128, 1, 4, y yo quiero que pongas atención en la lectura de este salmo, porque es una promesa que Dios nos da a cada uno de nosotros. Salmo 128 del 1 al 4. Qué feliz es el que teme al Señor.
todo el que sigue sus caminos. Gozarás del fruto de tu trabajo. Qué feliz y próspero serás. Tu esposa será como una vid fructífera, floreciente en el hogar. Tus hijos serán como vigorosos retoños de olivo alrededor de tu mesa. Esa es la bendición del Señor para los que le temen. Toma esa promesa, es tuya. Ora por tu familia, persevera, no dejes de orar y tómate fuertemente de la mano de Dios. Bendiciones, hermanos.